Buenas noches nuevamente. Estamos teniendo problemas esperamos que esta noche podamos. Lamentablemente se está cortando internet a cada momento, así que espero que internet me deje terminar esta noche, comenzar y terminar. Porque sin dudas, esta noche vamos a tener muchos problemas. Se nos van a cortar a cada momento el internet, así que sepan. Perdón. La cuestión de esto es poder transmitir la palabra de Dios que esta noche estamos teniendo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas que no nos permite transmitir la palabra de Dios y clamamos a Dios para que libere los aires, para que esta noche se estabilice la internet y podamos transmitir. Veo a veces gente que está transmitiendo cosas innecesarias o cosas inútiles y tienen una excelente conexión, y nosotros que siempre estamos teniendo problemas con internet. Espero que esté pasando en muchas partes y no nos esté pasando solamente a nosotros. Así que, bueno, si alguien llegara a escuchar o ver y puede ordenar el tema del internet, le pido por favor que ordene el tema de internet, porque pagamos todos los meses, nos cobran todos los meses, porque estamos realmente haciendo la obra que Dios nos ha mandado hacer. Estamos en Proverbios, capítulo 10, verso 27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Este es el proverbio que estamos usando. Toda esta serie, la parte 21 de esta serie que estamos viendo de proverbios, de todo lo que rodea el nombre de Dios, el nombre Yahvé, el nombre propio del Elohim de Israel. Y vamos a ir hoy a Proverbios 19 y 17. Este proverbio que vamos a ver hoy, tengo varios proverbios que son preciosos y por la profundidad que tenemos, como todos los proverbios. Hoy vamos a encarar algunas cosas que van a ser necesarias que podamos entender definitivamente. Y es alentador aparte. 19-17. Veamos qué dice Proverbios 19-17. Dice: el que da al pobre, presta a Yahvé, y él se lo devolverá. Este proverbio necesita más ser aplicado que explicado. Este proverbio necesita que sea aplicado, ¿sí? Pero que no seamos derrochones. Es decir, que sepamos cuando es necesario que sepamos cómo ayudar a las personas. Ustedes saben que mucha gente en realidad es abusadora, es decir, están esperando todo el tiempo que alguien los ayude, pero jamás hacen nada para salir adelante. Es decir, vemos, por ejemplo, gente que dice, en estos días precisamente, estábamos charlando así con una persona, de las personas que andan en nuestra ciudad pidiendo, ¿sí? Pidiendo a este, pidiendo a aquel, pidiendo a lo otro, pidiendo al municipio. Entonces, esta persona con la que yo hablaba le dice: ¿y no probaron buscando un trabajo? Y no, dice, pero el municipio tiene la obligación de darnos. Ah, muy bien, pero sería muy bueno que probaran trabajando. Sería importante, ¿sí? Sería importante que las personas, y yo no digo que la pobreza no exista o que la pobreza no sea una cuestión que de ellos no son pobres. Muchos no son pobres, sino son haraganes, son vagos, ¿sí? Entonces yo digo siempre, debemos ayudar, pero debemos ver cuáles están dispuestas a hacer algo más allá de la ayuda que puedan recibir.
Hay personas vagas, hay personas que son haraganes, que son negligentes. Hay personas que son tan honestas que consiguen un trabajo y lo devuelven por si acaso. Entonces, veamos esto de esta manera. Como les digo, el que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá. Este proverbio necesita más ser aplicado que explicado. Es decir, nosotros, viendo que Dios será el que devolverá la asistencia o la ayuda que hagamos. Por eso yo admiro a los cristianos también, siempre estamos viendo quién necesita una asistencia. Pero hay gente en nuestra ciudad, inclusive, que hace mucho por la gente que no, por la asistencia, por asistir a la gente que no puede hacerlo. Que por alguna cuestión no puede, no tiene trabajo o no consigue trabajo, o es mayor de edad y no tiene jubilación. Bueno, hay mucha gente que hace ese trabajo y yo realmente los admiro, los aplaudo y oro por esas personas. Y que sé que Dios se lo va a devolver, ¿sí? Aunque las personas no estén conectadas con Dios, aunque las personas solamente digan creer en Dios, pero no lo conocen. Pero Dios se lo va a devolver porque esta es la promesa. Él se lo devolverá. Bien. Ahora, los pobres nunca se acabarán en la tierra. Eso tenemos que tenerlo claro. Los pobres nunca se acabarán en la tierra. Aunque los gobiernos usen el discurso de que acabarán con la pobreza, mientras perdure este sistema injusto y perverso, dominando sobre esta tierra, siempre habrá pobres. Porque siempre habrá pobres, porque siempre habrá ricos, más ricos. Los que están en los poderes quieren que los que están más abajo distribuyan las riquezas, ¿sí? Los que tienen mayor poder adquisitivo deben distribuir las riquezas. El problema es que quien tiene mayor poder adquisitivo puede hacer con su adquisición, con su poder adquisitivo, lo que quiera. Por supuesto que lo correcto sería que el que tiene más pueda distribuir su riqueza entre gente pobre. Pero no olvidemos que hay muchos pobres que son abusadores, muchos pobres que son como el parásito, ¿sí? Viven de otro. Eso es otra cosa, quizás esto sea molesto, quizás no les guste, pero hay pobres que son parásitos, que viven de otros. Y hay pobres que son pobres, pero con dignidad, pero están constantemente bien. Fíjense ustedes. Dios estableció, pero con promesa de retribución para el generoso, ¿sí? Dios estableció leyes que favorecían a los pobres, pero con promesa de retribución para el generoso. Salomón resume en este proverbio lo que establece Deuteronomio 15, 1 al 11. Vamos a ver. Deuteronomio 15, 1 al 11. Hay cosas, todas las cosas que están escritas en proverbios, primero fueron establecidas en la ley de Dios. Así que vamos a ver. Deuteronomio 15, 1 al 11. A ver qué nos dice. En la ley de Dios, Dios estableció, ¿sí? Dios estableció un año que se llamaba el año de la remisión, es decir, el año en que se devolvía, en que se perdonaba las deudas y se volvían y se devolvía las tierras a sus antiguos dueños. Entonces Dios establece esto para que haya equidad, para que el que tiene no tenga más y para que el que no tiene menos. Entonces es ¿sí? Al fin de cada 7 años harás remisión, ¿sí? Remisión. ¿Qué es remisión? La palabra hebrea para remisión es shemitah, de la raíz yamat, que es dejar caer o soltar, ¿sí? Y en este caso, shemitah se refiere a la liberación de las deudas o esclavitud y al descanso de la tierra, pero la misma palabra describe la forma en que
no sé si se acuerdan, si algunos se acuerdan, que los eunucos dejaron caer a Jezabel por la ventana. Es decir, dejar caer, la misma palabra significa dejar caer, ¿sí? Y dejar caer, ahora se van a dar cuenta por qué dejar caer, o shemitah. Dice, y así será la remisión. Remisión, shemitah, dejar caer o soltar, ¿sí? Condonar, es decir, perdonar, condonar lo prestado a su deudor. No se lo exigirá a su hermano porque se habrá proclamado la remisión de Yahvé. Se lo exigirás al extranjero, y esto va a pasar al final de cada 7 años. No se lo exigirá a su hermano porque se habrá proclamado la remisión de Yahvé. Se lo exigirás al extranjero, no a los de su propio país, sino al extranjero. Aquí nosotros, lamentablemente, en nuestra nación, los extranjeros tienen los argentinos. Pero esta ley establecida por Dios no era así para Israel. No era así para Israel. Miren ustedes. Porque dice, se lo exigirás al extranjero, no a tu hermano, es decir, no al de la misma nación de Israel, no al mismo israelita, sino al extranjero, hermano. Para que no haya en medio de ti menesteroso, nosotros aquí los llamamos indigentes, en la tierra que Yahvé tu Elohim te da en herencia para que la poseas. Con tal que escuches atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, o la voz de Dios, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Porque Yahvé tu Elohim te bendecirá como te ha prometido, prestarás a muchas naciones. Es una promesa que Dios nos hace, le hizo al pueblo de Israel, por supuesto que cada 7 años tenía que hacer remisión, pero es una promesa de generosidad, porque aquí tenemos esto, esto está aplicable para la nación de Israel, pero cuando esto lo conectamos con este versículo que estoy leyendo, el que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá, el que lo cree de una o de otra manera. Dice, porque Yahvé tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. ¿Qué sucede con esto? A ver. Antes de continuar, quiero explicar y aplicar esto. Cualquier nación, porque los 5 primeros libros, toda la soberanía de Israel, toda la tierra soberana de Israel, estaba bajo estos mandamientos, bajo estas leyes divinas que son la ley de Moisés y que son la constitución nacional para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ley de Dios. Ahora, si los gobernantes de una nación un día dicen, vamos a aplicar en nuestra nación la ley, la misma ley, y vamos a establecer leyes conforme a la ley de Dios, así como Dios la estableció en la ley en Israel. Y la nación adopta la ley de Moisés o la Torá, lo cual es la instrucción, la enseñanza, la adopta para la nación y comienza a aplicarlo así. Los pueblos gentiles, es decir, los pueblos que no son judíos y viven en una nación soberana, en una nación independiente, establecen leyes conforme a la ley de Dios, como su propia constitución, así como la tenía Israel, esa nación será bendecida por Dios. Toda la tierra será bendecida por Dios y sus integrantes, los integrantes de esa nación, serán bendecidos por Dios. Pero nunca, nunca, excepto Estados Unidos y excepto Inglaterra en sus inicios, después ningún otro país jamás le prestó atención a la palabra de Dios. Todos establecieron leyes conforme a cómo convenía. La Constitución Nacional de nuestro país es soberana. Y la Constitución Nacional va a hacer alguna reforma, no lo sé, pero está bien redactada. Ahora,
Hay cosas que están sobrepasando, las leyes que se están dictando están sobrepasando nuestra Constitución Nacional, por tanto están sobrepasando también la Constitución Nacional de la ley de Dios. Por eso estamos como estamos. Entonces, miren ustedes, dice, prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Fíjense ustedes, la promesa que Dios hace para gobernantes que aplican la ley de Dios para establecer justicia en una nación. Cuando haya un pobre de tus hermanos contigo y en alguna de tus ciudades en la tierra que Yahvé tu Elohim te da, no endurecerás tu mano a tu hermano pobre, sino libremente, y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Para la necesidad, no para los caprichos, sino para la necesidad. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna. Se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle, y clame contra ti a Yahvé, y sea en ti pecado. Sin falta le darás, y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto Yahvé tu Elohim te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Nunca dejará de haber pobres en la tierra. Esto es algo que, esto no es una promesa de Dios, es una declaración que Dios hace. Porque sabe que este sistema, por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Bien, generosidad. Entonces, volvemos al libro de Proverbios y vemos que Salomón, sabiendo lo que decía la palabra de Dios, como buen israelita de la nación de Israel y judío de la tribu de Judá, entonces él conocía lo que decía la ley de Dios y dice, el que da al pobre, presta a Dios. ¿Sí? Entonces dice, veremos entonces, según Deuteronomio 15, vean ustedes que lo que hace Salomón es tomar en el Proverbio 19:17, resumir lo que hemos leído en Deuteronomio 15, 1 al 11. Veremos entonces que Dios retribuirá lo que damos a dijo y repitió lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, que nunca dejará de haber pobres. Cuando en los evangelios de Juan, Mateo y Marcos, la Biblia relata el momento en que es ungido con el perfume de nardo puro, eso está en Juan 12:8, lo pueden leer, y después en Mateo y Marcos. Entonces, ¿cuál fue el acontecimiento? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, una mujer se acercó de un frasco de nardo puro, que era un perfume carísimo en ese momento, lo volcó sobre Jesús, lo ungió, lo frotó y lo secó con... Entonces allí aparecen los dadivosos, ¿sí? Judas, el Iscariote, pensaba, y también los otros discípulos, pensando o diciendo en voz baja, esta mujer pudo haber vendido ese perfume y haberlo dado a los pobres. De Judas y de los otros que estaban ahí, no era venderlo y darlo a los pobres. La intención de Judas mismo, que era ladrón, era robarse, era que esta mujer lo hubiese vendido, lo llevaron a la bolsa y él robarse ese dinero. A él le importaba un comino los pobres, lo que le importaba era tener dinero para robar. Cualquier coincidencia con la actualidad es pura coincidencia, ¿sí? No les interesan los pobres,
no les interesan los pobres, les interesa poder llenar los bolsillos, ¿sí? Así era Judas Iscariote, ladrón porque se robaba lo de la bolsa, porque era el tesorero del grupo. Y fíjense ustedes que Jesús sabía eso, sin embargo, Jesús, como a nosotros, nos da la mayordomía y la administración de todo lo que tenemos en nuestras manos, somos responsables delante de Él de lo que nosotros hacemos. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de la mayordomía y la administración que tenemos y que hacemos de las cosas que Dios nos ha dado en nuestras manos. Y como Dios le dio, como Jesús le dio la bolsa a Judas el Iscariote, el que luego lo traicionó, para que administrara, llevara la bolsa y la administrara, era ladrón, por eso también fue juzgado Judas, ¿sí? Jesús dijo que nunca dejaría de haber pobres. Entonces, esto de esto que prometen los gobiernos de la pobreza, o tratar de ocultar la pobreza hay que encararla. La pobreza, la gente puede salir de la pobreza cuando se le enseña, cuando se la educa, se le enseña desde pequeños a trabajar. Una persona puede ser pobre, pero vivir con dignidad su pobreza. Quizás sea pobre porque no tenga muchos estudios, o no tenga estudio, o no tenga mucho conocimiento, pero la persona puede permanecer pobre, pero eso no significa que pierda. El problema es que la gente, que mucha gente no solo es pobre, sino que es indigna, sino que pierde hasta la dignidad. ¿Por qué? Porque no solo es pobre, sino que encima sale a robar o sale a pedir. Y no digo que en alguna oportunidad no tengamos que pedir o no tengamos que poder salir en el momento del paso, o que no nos den algo para salir del momento de ese momento difícil. Lo que digo es que ser pobre e indigno, indigno, ¿por qué? Porque no se trabaja, porque roba. Por supuesto que no solo son los pobres los que roban, porque hay ricos que roban, o hay personas que están en la política que roban. Así que no es solo los pobres, no solo algunos pobres, no hablo de todos los pobres, porque yo vengo de un contexto bastante difícil, que todo bicho que caminaba iba a parar al asador, y vivíamos en el campo y pasamos tiempos muy difíciles. Sí, señor, lo sé. Así salimos. Así que esta es la promesa que Dios nos hace. El que da al pobre, presta a Dios y Él se lo devolverá. Así que yo aliento a aquellos que ayudan a los pobres, aquellos que lo que tiene mucho y lo que tiene poco, que ponen un equilibrio, que están constantemente mirando a ver qué necesidad tienen las personas. Yo los aliento, porque Dios no los va a dejar desamparados. Y oramos por eso. Y si tal vez alguien que está constantemente ayudando a los pobres me escucha y escucha lo que dice la Biblia, crea que el que da al pobre presta a Dios y Él se lo devolverá. Bien, de aquí pasamos al próximo proverbio. Y ahora vamos a ver otra faceta de esto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. El ser humano puede pensar muchas cosas, ¿sí? Nosotros en nuestra cabeza y en nuestro corazón tenemos muchas cosas. Podemos tener muchos planes y tomar decisiones buenas o malas, y muchas, ¿sí? Pero al final de todo, no, en la Biblia. Si no fuera así, no habría profecías escritas, ni existiría el libro de las revelaciones futuras llamado Apocalipsis. Se cumplirá. A pesar de que el hombre tenga muchos planes,
haga muchos planes, tome muchas decisiones, buenas o malas, siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Aquello que Dios ya ha establecido, ese propósito que Dios ya ha establecido, eso se va a cumplir, tal cual. Así que vamos a ver algo. Dios conoce el final desde el principio. Dios conoce el final de todas las cosas desde el principio, porque para Él, por eso es Dios. Y sus planes nadie los puede truncar, ni el mismo diablo puede truncar sus planes. Cuando Dios ha establecido un plan, cuando Dios ha establecido un propósito, nadie, absolutamente nadie, lo puede truncar. Ni siquiera el pensamiento perverso de este sistema mundial que está gobernando. Miren ustedes, enlazando o hilvanando un proverbio con otro, vamos a ver. Proverbios 19:21 dice que muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahvé es el que prevalece. Muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahvé es el que prevalece. El que al fin y al cabo se llevará a cabo. Dios trazó un plan desde la eternidad, conociendo todo lo que el ser humano haría en estos 6.000 años desde la creación de Adán. Y ni el diablo podrá desviar su propósito. Fíjense cómo están escritas desde hace muchísimos años, muchas se cumplieron y otras muchas todavía no se han cumplido. Y creemos y confiamos en que lo que la Biblia dice es así. Creemos y confiamos en un Dios que ha establecido las cosas para que su propósito se cumpla tal y como Él quiere. Por eso digo que, como dice, niños en su corazón, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Entonces, todo el que confía en Dios también podrá confiar en su propósito y que todo lo que Dios dice va a ser así, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al próximo proverbio que muestra con certeza la diferencia entre los que hacen sus propios planes y los que deciden poner sus vidas al servicio de aquel que tiene todo en sus manos. Proverbios 19:23. Hilvanemos Proverbios 19:21 con el 19:23. Y fíjense ustedes cómo una cosa les dice que el temor de Yahvé es para vida. ¿Ven ustedes cómo si hilvanamos con el proverbio que estamos usando como base para toda esta serie, se van a dar cuenta que Proverbios 19:23 dice, el temor de Yahvé es para vida, el que lo tiene vivirá satisfecho y no será visitado por el mal. ¿Y qué dice el Proverbio 10:27, que es el que usamos como base? El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Y vean ustedes cómo cuando los vamos hilvanando vamos entendiendo mucho mejor la importancia que tiene reverenciar, adorar, postrarse delante de nuestro Dios. El temor de Yahvé es para vida, dice 19:23, y el que lo tiene vivirá satisfecho y no será visitado por el mal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si unimos estos dos proverbios obtenemos un resultado maravilloso. Se los muestro. Porque una cosa es tener nuestros propios designios y hacer nuestros propios planes y al final del camino quedar vacíos de propósito, y otra muy diferente es tener temor de Dios, poner nuestras vidas en sus manos para hacer su voluntad, sabiendo que Dios ya preparó de antemano obras buenas para que andemos en ellas.
Y esto lo dice Pablo en la carta a los gentiles, llamada comúnmente la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y vamos a leerlo. Efesios, capítulo 2, verso 8 al 10. Acá hay en estas palabras que vamos a leer ahora, hay una seguridad tan profunda que nos llama a reflexionar, a ver cómo estamos caminando, si estamos caminando nuestros propios caminos o realmente hemos puesto nuestras vidas en las manos de aquel que ya tiene las obras buenas preparadas de antemano. Vamos a ver, miren. Esto es salvación por gracia. Salvación por gracia significa que nosotros no hicimos nada para ser salvados porque todo el plan de salvación provino de Dios. Pero dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, es decir, el medio que Dios, la fe, que también es parte del don de Dios, que Dios nos ha dado, dice, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Es decir, todo el plan es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, ninguno de nosotros puede añadirle ninguna obra a la salvación porque nadie puede gloriarse delante de Dios. Nadie puede jactarse delante de Dios. Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dios nosotros somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús. Nada. Fuimos creados y salvados simplemente para nada. Pero no, señores. Todos hemos sido salvados conforme a un propósito. Salvados todavía, llamados a salvación. Todos, como miembros de un mismo cuerpo, tenemos una función dentro de ese cuerpo y debemos funcionar conforme a la función que Dios nos ha dado. Y delante nuestro hay obras cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que nos ponemos en las manos de Dios y que decidimos en nuestro corazón ser realmente obedientes para hacer la voluntad de Dios, vamos a ser encaminados en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. En el centro de su voluntad, Él nos guía para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. ¿Bien? Y en el camino vamos aprendiendo cosas, que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va enseñando. ¿Bien? Entonces, vamos de a Dios, a hacer su voluntad, vivir satisfechos, sabiendo que el propósito de Dios siempre prevalecerá por encima de los nuestros. Dios no quisiera robot, no nos habría dado voluntad. Pero Dios nos dio voluntad. Entonces, según nuestra voluntad, nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? Porque el robot no tiene voluntad, es poder hacer lo que se le ordena que haga. Pero a nosotros Dios nos dio una libertad, no libre albedrío. Dios le dio libre albedrío a Adán y Eva, pero libre albedrío por causa del pecado y porque estamos sujetos al pecado, porque estábamos sujetos al pecado y a la muerte. Pero en Cristo nosotros tenemos una libertad mental porque hemos sido libres del pecado y de la muerte. Ya el pecado no nos... Entonces, ¿qué sucede? Que toda persona que confía en Dios y que está... Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir toda obra de nuestras manos que esté de acuerdo con su voluntad y propósito. Dios, cuando nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos, nos humillamos delante de Él
y le decimos como dijo Jesús en el huerto del Edén, hágase tu voluntad y no la mía, entonces nuestra voluntad cae a los pies de la voluntad de Dios y se hace su voluntad y no la nuestra. Entonces nosotros ya no andamos a tientas, no hacemos nuestros propios planes, ponemos en las manos de Dios para que Él dirija nuestras vidas. Entonces Él nos coloca en el centro de su voluntad y en el centro de su voluntad vamos caminando rumbo al propósito que Él ya estableció de antemano para nosotros. Entonces andaremos en las obras buenas que Él ya preparó de antemano. El temor de Yahvé es para vivir, vivirá satisfecho y no será visitado por el mal. ¿Bien? Entonces, nos conviene a nosotros vivir satisfechos sabiendo que el propósito de Dios siempre prevalecerá por encima de los nuestros. Dios no quiere robot, pero quiere bendecir toda obra de nuestras manos. Si alguien quiere vivir satisfecho, debe temer a Dios, y el mal que Dios permita será parte de un constante aprendizaje, como dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Si algo sucede en tu vida cuando has puesto tu vida en su voluntad y querés hacer la voluntad de Dios, y algo sucede en tu vida, lo que suceda en tu vida será siempre permitido por Dios. ¿Para qué? Para ayudarte al propósito, a conformarte, a que tomes forma y te alinees al propósito para el cual Dios te ha, la voluntad de Dios. Las cosas que te pasen te van a formar o te van a hacer daño, pero siempre será para ajustarte a la voluntad de Dios o traerte de nuevo a sus caminos. Pero una cosa es que Dios tenga que usar las circunstancias, es que Dios permita cosas en tu vida, malas o buenas, simplemente para ayudarte a conformar tu vida al propósito para el cual Él te ha llamado, para hacer de tu vida conforme a la imagen de su Hijo. Miremos esto. El proverbio no está diciendo que no habrá momentos malos, sino que el mal siempre defenderá a los suyos. El mal es permitido, ¿sí? El mal es permitido por Dios, ellos a quienes Él quiere corregir. Su padre David, es decir, el padre de Salomón, del que escribió este proverbio que estábamos leyendo, escribió en el Salmo 34:7, el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Para ser más precisos, en cuanto a la diferencia entre la ley y la gracia, podemos agregar que antes de la cruz, el ángel de Yahvé, es decir, el Espíritu de Dios, cuidaba a los justos alrededor, pero no habitaba dentro de ellos. Jesús dijo a sus discípulos, y estará en vosotros. Juan 14:17. Después de la cruz, el Espíritu de Jesús vive dentro de los declarados y ya no solo acampa alrededor sino que los defiende desde adentro del creyente, sino que nos defiende desde adentro a los que creemos en Jesús. El creyente es consustancial con la naturaleza divina, como lo declara 2 de Pedro 1:4. Es consustancial, está unido a Cristo y escondido en Dios. Unido a Cristo y escondido en Dios. Eso significa consustancialidad, una sustancia, consustancialidad, unidos a Cristo. Entonces el mal, por tanto, es imposible que teme a Dios a menos que por alguna justa razón Él permita el mal en nuestras vidas. Pero los creyentes en Jesús han sido libres de las más grandes
de los más grandes males de este mundo, el pecado y la muerte. El creyente en Jesús ha sido libre, libertado. Ahora, lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo que vive en nosotros, en aquellos que hemos confesado nuestros pecados, hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, hemos clamado a Él para que nos salvara, hemos entendido que somos salvos por su gracia. Entonces el Espíritu de Dios ya no está fuera nuestro defendiéndonos, sino que nos defiende por dentro y por fuera, porque nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Entonces ya el pecado no puede dominarnos, que es el peor mal de todos, y la muerte que nos venía, que tenía el imperio de la muerte, es decir, el que tenía el imperio de la muerte, el diablo, Dios a través de la cruz le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte, se la arrebató, se la quitó, y ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué dice? ¿qué dice el proverbio? Vuelvo a leerlo. El temor de Yahvé es para vida, visitado por el mal. ¡Aleluya! Muy bien. Quiero llegar hasta aquí porque luego entramos en el Proverbios 20:10 y tengo mucho para hablar sobre el Proverbios 20:10. No lo voy a hacer ahora porque se va a hacer muy extenso, pero quiero orar, en este momento, no solo por ustedes que están escuchándome, sino por todos aquellos que vendrán luego viendo este video y podrán entender verdades profundas escritas a través del libro de Proverbios. El libro de Proverbios está en la Biblia y verá ya las hermosas riquezas que el libro de Proverbios tiene. No sabemos cuánto tiempo nos llevará terminar el libro de Proverbios, pero mientras Dios nos dé vida, completaremos este comentario del libro de Proverbios. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado. Gracias por seguir orando. Les pido, les suplico que sigan orando por mí para que pueda seguir trabajando en este libro de Proverbios tan apasionante, pero tan extenso y profundo, que necesito realmente de la asistencia de Dios constantemente para poder hacerlo. Ya estaremos viéndonos en nuestro próximo video, quizás en la semana o el próximo domingo. Hasta el próximo video.